Bueno, os vamos a explicar hoy cómo se realizan los tres primeros modelos de problemas con fracciones. Básicamente, un problema con fracciones de este estilo tiene, digamos, tres partes, tres cantidades a reconocer. Uno es la cantidad total, otro es la parte de la cantidad total y otro es la fracción que representa la parte del total de esa cantidad. Vamos a verlo primero con un ejemplo facilito. Supongamos que estamos en el estadio del Withing Center, que en la foto y sabemos que tiene 8.500 espectadores de capacidad. Bueno, el problema que nos dice la capacidad total que tiene de espectadores, sabemos los espectadores que hay en la foto, o sea que sé la capacidad total y los que había ese día. Y nos dicen que 8.500 representarán 17/25 de la cantidad. Entonces observemos que todas estas cantidades son las que están marcando, por un lado, el total de espectadores del Withing, los que asisten, la parte, y la fracción que representa los 8.500 de los 12.500. ¿Vale? Bien, entonces los problemas tienen siempre estas características. Vamos a ver, por ejemplo, un problema en el cual nos piden cómo calcular la parte si conocemos el total y la fracción del total. En este caso estamos en el Withing y sabemos que tiene capacidad de 12.500 espectadores. Y nos piden, sabiendo que la capacidad total de espectadores es 12.500, si un día asisten 2 décimos, que es la fracción de la cantidad total, ¿cuántos espectadores habrán asistido? Bueno, pues entonces hay que calcular la parte del total, es decir, 2 décimos de 12.500. Para calcular una fracción de una cantidad, se multiplica la fracción por la cantidad. Por tanto, aquí sería 2 por 12.500 entre 10, cuyo resultado son 2.500. Así que ese día habrán asistido 2.500 espectadores. Esto es cómo calcular la parte si conocemos total y fracción. Total, 12.500, la fracción y la parte que era la desconocida. Veamos a un segundo tipo de problema. Cómo calcular la fracción si conocemos la parte y el total. Estamos otra vez en el Withing. Tiene capacidad total de 12.500 espectadores. Ese es el total, los espectadores totales. Pero resulta que un día han asistido 7.500 y nos preguntan qué fracción habrá asistido, es decir, qué fracción de la cantidad total. ¿Cómo se hace este problema? Pues muy fácil, cogemos y dividimos la parte entre el total y nos sale una fracción que si la simplificamos, primero dividiendo entre 100 y luego entre 25 nos sale 3/5. 3/5 será la fracción que ha asistido ese día al estadio, al pabellón, ¿no? Nuevamente, recordemos el total, los 12.500, la parte, los que han asistido, y nos pedían la fracción, que siempre se hace dividiendo la parte del total y simplificando la fracción obtenida. Bueno, veamos el tercer tipo de problemas. ¿Cómo calcular el total si conocemos la parte y la fracción? Por ejemplo, este es el estadio de los Pajaritos del Club Deportivo Numancia y nos piden saber cuántos espectadores pueden albergar y nos dan como dato, o sea, los espectadores es la incógnita, lo que no sabemos. Nos dicen que un día han asistido 4.080 y resulta que eso representan 6/15 del total. Así que nos falta el total, conocemos la parte y conocemos la fracción del total. ¿Cómo podemos hacer esta capacidad total del estadio? Bueno, pues es fácil. Primero, como el total 6/15 es la parte, el total serán 15/15. Entonces vamos a ver cómo son 15/15 si conocemos 6/15. 6/15 son 4.080. Vamos a pasar a la unidad. Un 15 serán 4.080 entre 6. Luego son 680 espectadores. Entonces 15/15, que es el total, serían 680 por 15, total 10.200 espectadores son los que caben en el estadio de los Pajaritos. ¿Vale?
Bien, vamos a otro ejemplo. El embalse de Valmayor tiene una capacidad de 124 hectómetros cúbicos. Se han consumido 2/5 del total. ¿Cuántos hectómetros cúbicos se han consumido? Esto ya es un problema con el enunciado. Sabemos que el embalse Valmayor es uno de los que nutren la Comunidad de Madrid y tiene esa capacidad de 124 hectómetros cúbicos. Bueno, en realidad son 124,4. Entonces vamos a identificar los elementos. Capacidad total, 124. Consumen la fracción de la cantidad, 2/5. ¿Qué nos piden? Lo que se ha consumido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en realidad hay que hacer la parte, calcular la parte. ¿Cómo se hace? Pues una fracción del total. 2/5 de 125, aquí he puesto 125 porque son 124,6 aproximado, ¿vale? Entonces se multiplica 2 por 125, se divide entre 5 y nos salen 50 hectómetros cúbicos, serían los que se han consumido pues en el periodo de tiempo que se haya considerado. Aquí es como calcular la parte de un total. ¿Cómo se hace? Pues la fracción del total. Bien, veamos otro ejemplo. Dice, la población de España es de 49.077.984 habitantes. En el cuarto trimestre de 2024 había 2.595.500 parados. Y nos piden, ¿qué fracción de parados hay en España? Por supuesto, en dicha fecha. Vamos a identificar los elementos. Número de habitantes. Total de España, 49.077.984. ¿Cuál es la fracción? Eso es lo que no conocemos, la fracción de desempleados. ¿Y cuál es el número de desempleados, de parados? 2.595.000. La parte del total de todos los habitantes, estos son los que están desempleados. ¿Qué nos piden? La fracción del total. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues calculando la fracción, dividiendo la parte del total. Dividimos 2.595.500 entre el número total de habitantes de España y nos sale una fracción. Esa sería la fracción. Pero si podemos simplificarla, por ejemplo, dividiendo entre 4 y haciendo una serie de ajustes, al final llegaría a 53 sobre 100, es decir, un 53% en este caso. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la fracción de un problema donde conocemos el total y la parte? Bien, otro ejemplo. Dice, cierta ciudad tiene 200 habitantes con discapacidad visual, que representan 2,55 del total. ¿Cuántos habitantes tendrá la ciudad? Bueno, pues vamos a identificar elementos. Total, desconocido, no sabemos cuántos hay en la ciudad. Fracción de ciegos que hay, es decir, de discapacitados visuales, pues 2,55. ¿Y cuántos son? Pues un total de 200. Entonces nos piden el total, conocida la parte y la fracción. Esto quiere decir que como nos han dado 2,55, que es la parte, la fracción total serían 55,55. Entonces vamos a pasar de 2,55 a 55. Fácil. 2,55 representan 200 personas. Un 55 será la mitad. Y por tanto 55, que es el total, pues serán 100 por 55. Luego 5.500. Así pues, aquí hemos tenido varios ejemplos de cómo resolver este tipo de problemas en los que intervienen el total, una cantidad total, una fracción de la cantidad total y la parte del total. Como desconocido alguno de los tres, se puede conocer el otro. Estos son los problemas básicos.